Los cielos de Kansas eran una herida abierta, un vórtice marrón y desgarrado que engulló la pequeña casa de Dorothy en un grito silencioso de madera astillada. Pero esto no era la aventura colorida de la que hablaban los cuentos. Era el preámbulo de una pesadilla sin despertar. Cuando la casa se estrelló contra la tierra de Oz, el golpe no fue el final, sino la detonación de algo oscuro. Dorothy no pisó baldosas amarillas, sino una tierra empapada en un líquido viscoso y rojo sangre que parecía emanar de la bruja del este, una figura deforme, aplastada bajo los escombros, cuyas zapatillas de plata ahora brillaban con un fulgor enfermizo y antinatural. El aire no olía a flores, sino a metal y descomposición. Los Munchkins, con sus gorros puntiagudos, no eran alegres y pequeños, sino seres diminutos, de ojos demasiado grandes y bocas cosidas que emitían chillidos guturales de terror. Se arrastraban y se ocultaban, no celebrando la muerte de la bruja, sino aterrorizados por la presencia de Dorothy. Ella había traído el caos, el fin del precario equilibrio. La bruja del norte, en lugar de ser una figura angelical, se reveló como una anciana marchita, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos, susurrando que las zapatillas eran una llave, una atadura, y que la única forma de volver a casa era encontrar a Oz. El camino de baldosas amarillas no era un sendero de esperanza, sino una cicatriz brillante que se extendía hacia una promesa vacía. En la primera bifurcación, un muñeco de paja, más macabro que risible, colgaba inerte de un poste, sus ojos cosidos con hilo grueso, su cuerpo relleno de algo que no parecía paja, sino trapos empapados y materia orgánica que apestaba a muerte reciente. Cuando Dorothy lo descolgó, el espantapájaro se animó con una convulsión espasmódica, pidiendo no un cerebro, sino el cese del horrible vacío que sentía. Su única ambición era el olvido, una parada para el dolor incesante de su existencia. No era un compañero, sino un alma en pena encarnada en un espantajo. Más adelante, en el oscuro y húmedo bosque que no tenía la calidez de un cuento, encontraron al hombre de hojalata. No estaba oxidado, sino cubierto de arañazos profundos y muescas, su expresión congelada en un horror mudo. Estaba atascado no por falta de aceite, sino por su propia voluntad, paralizado en un acto de autopreservación que había fallado. Él no pedía un corazón, sino el fin de su conciencia. Le aterraba el eco constante de su antiguo corazón latiendo en el vacío de su pecho de metal, un latido fantasma que solo él podía oír, un recordatorio de la humanidad que había perdido y que ahora lo acechaba. Contó, con una voz metálica y quebrada, que su corazón había sido extirpado por la bruja del oeste, no por maldad, sino para que pudiera sentir el terror eterno de la nada. El encuentro con el león fue el peor. En lugar de un animal cobarde, era una bestia famélica, con el pelaje enmarañado y los ojos inyectados en sangre. Su cobardía no era una simple falta de valor, sino una locura aullante, el resultado de haber presenciado horrores que lo habían quebrado. Se unió al grupo no por coraje, sino porque el miedo lo había hecho maleable, desesperado por la seguridad de la compañía, aunque su presencia fuera una amenaza constante de violencia ciega. Su rugido no era un sonido de debilidad, sino un eco de su hambre insaciable, un hambre que iba más allá de la carne. El viaje se convirtió en una travesía por un paisaje que vomitaba secretos. Los campos de amapolas no adormecían, sino que liberaban alucinaciones febriles, visiones de rostros retorcidos que se alzaban de la tierra. Las brujas, la del norte y la del oeste, no eran figuras opuestas, sino dos caras de la misma moneda, dos entidades que jugaban un juego de poder con Oz como tablero. El mago era solo una pieza, o quizás, la presa principal. La ciudad Esmeralda no era brillante ni acogedora. Era una prisión, un laberinto de muros altos y neblina verdosa que tenía todo de un color enfermo y claustrofóbico. Los habitantes no eran felices, sino autistas, moviéndose con la lentitud de sonámbulos, sus mentes atrapadas por el verde constante que les impedía ver la realidad. El guardián de la puerta era un centinela de piel cenicienta y ojos hundidos, que cerraba las puertas con un chirrido final. La sensación de encierro era palpable, asfixiante.
cuando finalmente confrontaron al mago, no era el farsante que esperaban. Oz era un anciano decrépito, temblando, no detrás de una cortina, sino expuesto, encadenado por grilletes oxidados a un trono vacío. Su voz era un hilo, débil, suplicante. Reveló la verdad, no como un engaño, sino como una confesión forzada. Él no era un mago, sino un prisionero, y el verdadero poder en Oz residía en las zapatillas de plata, la reliquia que Dorothy llevaba. Ellas no la llevarían a casa, sino que la anclarían a Oz, la convertirían en la bruja sucesora, la siguiente víctima. La bruja del norte había planeado todo. Su bondad era la manipulación más cruel. Ella había orquestado la llegada de Dorothy para transferirle la maldición. El mago les había encomendado la tarea de matar a la bruja del oeste para que Dorothy, al usar el agua, repitiera un ritual de sacrificio que la bruja del norte había iniciado. El derritimiento de la bruja del oeste no era una victoria, sino la disolución de un pacto antiguo, liberando energías primarias que ahora se centraban en Dorothy. El clímax estalló cuando la bruja del norte apareció en la cámara del trono, su rostro por fin sin la máscara de bondad, revelando una belleza gélida y una crueldad infinita. Ella no venía a felicitar a Dorothy, sino a reclamar su premio. Se acercó a la niña con una sonrisa de depredadora. «Las zapatillas son tuyas, Dorothy», silbó la bruja. «Son tu nuevo hogar. Ahora perteneces a Oz». En un instante de terror puro, la bruja lanzó una oleada de energía que hizo que el león aullara de dolor, su cuerpo convulsionándose hasta que su forma se disolvió en una masa de carne y hueso. El espantapájaro se retorció, y los trapos de su relleno cobraron vida, serpientes negras que lo devoraron desde dentro, dejando solo el hilo y la paja ensangrentada. El hombre de hojalata, en su deseo final de no sentir, intentó autodestruirse, doblando y rompiendo sus articulaciones hasta quedar como una bola retorcida de metal silencioso, su eco de latido fantasma por fin apagado. Dorothy corrió, sintiendo las zapatillas de plata pulsar bajo sus pies, susurrándole promesas de poder y locura. La bruja del norte la persiguió, no con rabia, sino con la calma de un cazador que sabe que su presa está acorralada. No había un deseo para golpear las zapatillas, ni un recuerdo de casa. Solo había el camino de baldosas amarillas esperándola de nuevo, ahora más brillante, más ominoso. Dorothy intentó escapar, pero la magia de las zapatillas la había atado a Oz. No podía irse, no podía regresar, no podía detener el horror. La última escena, Dorothy se encuentra en el centro de la ciudad Esmeralda, sola, con Toto gimiendo a sus pies, mientras la bruja del norte se eleva sobre ella, sus ojos brillando con un verde intenso y voraz. El mago de Oz, liberado, ríe histéricamente desde su trono, un eco de locura que se extiende por la ciudad. Las zapatillas se encienden con una luz cegadora. Dorothy no pronuncia el deseo de volver a Kansas. Sus labios se curvan en una sonrisa vacía, antinatural, que imita la de la bruja. Su rostro se descompone, el color se drena, la inocencia desaparece. La última cosa que escucha Toto es el chasquido seco, 3 veces, de las zapatillas, mientras su dueña se transforma, no en una reina, sino en la siguiente bruja del este, la guardiana de un camino que no lleva a ninguna parte, condenada a una existencia de terror. Y entonces, la ciudad se sume en la oscuridad, y el sonido del viento que sopla sobre Kansas se convierte en un aullido de desesperación que nadie escuchará jamás. El tornado no la llevó a una aventura, sino a una condena eterna. El camino de baldosas amarillas es una trampa, y la única forma de salir es ser consumido por el mismo Oz. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.